escuela de design es lo físico unido a las personas. A un alumno se le forma teniendo obviamente unos skills, unas herramientas, el saber mirar esas personas, esos objetos y esos lugares o entornos, el saber comunicar tanto lo que investigan como lo que proponen, realizar las emociones, o sea, que las personas cuando tengan un objeto tengan emociones, cuando estén en un espacio tengan unas emociones y obviamente a través de unos conocimientos técnicos a nivel de 3D, mano y objetos físicos, maquetas. En la Escuela Superior de Design puedes cursar dos ramas: interiores, que solo tiene una especialidad que sería diseñador de interiores, aunque colabora muchísimo multidisciplinarmente con transporte, por ejemplo, interiores de barcos, interiores de trenes y demás, y colabora muchísimo con la Escuela de Visual para la parte de espacios expositivos, espacios efímeros, donde hay mucha parte de gráfica. La otra rama sería producto, donde tiene tres ramificaciones. Diseño de productos, que se hace en español e inglés; diseño de transporte, que está relacionado con el motor, no solo de automoción, sino de moto y de barcos, digamos; y Design for Mobility, que se hace en inglés entre el mundo del producto y el transporte, es decir, una parada solar, Design for Mobility, que no es solo productos, sino también servicios. Diseñar un bicing es un Design for Mobility, que interactúa con transporte, producto e interior. La movilidad creo que será el gran cambio del siglo XXI. En el área de diseño de transportes hacemos colaboraciones con empresas del ámbito de la automoción, colaboraciones muy importantes con BMW, donde hicimos un proyecto de diseño de transporte junto con la moda, el diseño de moda. Trabajamos especialmente para que salgan de aquí proyectos interesantes, no proyectos en vano, proyectos que aporten algo a la sociedad, al mundo del diseño. La relación de las empresas con la Escuela de Design a mitad de carrera es prioritario. Ferrari, BMW, Illy, pues el diseñador debe aprender a trabajar tanto para una gran empresa como para una micropyme. El diseñador de interiores tendrá que tener toda una formación mucho más compleja para adquirir nuevos retos que les puede ofrecer el mercado, de diseños expositivos, de montaje de exposiciones, comunicación directa espacial, diseño de escaparates, marketing visual e incluso ahora hemos añadido una especialidad de diseño de interiores en el transporte. IED es muy inteligente porque intenta detectar las necesidades que hay fuera, que existen fuera en el mercado, para proporcionárselas con anticipación a su alumnado. Soy Sebastián Alberdi, estudié diseño de producto en el IED. Yo me he promocionado en el 2005, fuimos la primera promoción del IED de Barcelona. Tengo un estudio de diseño con base aquí en Barcelona y en Singapur. Básicamente nos dedicamos al diseño de producto inmobiliario, iluminación también hacemos, y en algunos casos proyectos de interiorismo. Yo creo que la experiencia IED para mí fue muy interesante en varios aspectos. Primero, en que he tenido la oportunidad, gracias a una serie de proyectos que he tenido en los años que estuve en la escuela, de contactar con la realidad, ¿no? Con el mercado. Yo creo que en cuanto a la metodología, me dio las bases y ahí es donde empecé a entender realmente cómo trabaja, cómo funciona el proceso de diseño. La base conceptual que tienen los proyectos y que se potencia mucho esto en la escuela, yo creo que es fundamental para el diseñador. Se hace un particular acento en la ergonomía, en la sostenibilidad, en el área de tecnología,
también de iluminación. O sea, lo que se hace es desarrollar proyectos que ya pueden indicar hacia dónde se quiere dirigir el alumno, puede escoger entre distintos talleres y además tiene que hacer prácticas durante unos 6 meses para entender qué es la vida real para un diseñador. Nosotros somos multidisciplinares y multiculturales y sobre todo esa chispa, esa idea que nunca has visto, pero coherente y con sentido común. Eso que es tan difícil de conseguir, eso es lo que conseguimos en el IED.